Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Es grato el poder reencontrarnos luego de la pausa del 2020, ya finalizando el mes de enero, pese a las adversidades que hemos tenido durante ya la fecha previamente anunciada. Damos gracias al Señor porque Él nos permite hoy 27 de enero el poder hacer pues esta conexión y esperamos que todo lo que de aquí en adelante podamos seguir desarrollando a través de la plataforma Los que Trastornan al Mundo pueda servir de reflexión y compromiso bíblico teológico en medio de las nuevas realidades que nos corresponde enfrentar como la Iglesia del Señor. Hoy tengo el placer de poder invitar y contar en medio nuestro, ya en pantalla tenemos al pastor Armando Ortiz. Él nos acompaña desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y quiero compartir con ustedes algunas cosas, detalles interesantes de nuestro hermano, quien va a hablarnos acerca del tema libres de la pornografía por el Evangelio. Él es Armando Ortiz, es esposo de Gaby y papá de 3 niños, Sofía, Matías y Judá. Ambos plantaron la iglesia Familia de Fe en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y está por finalizar la maestría en predicación expositiva en la Universidad Cristiana de las Américas. Tuve también el privilegio de conocerle hace unos meses, gracias al Señor, haciendo pues un estudio durante, varias semanas de predicación fiel y es un excelente hermano, amigo, expositor de la palabra, y sé que así como Dios le ha usado en México, también para nosotros acá en Venezuela es una bendición el poder ser edificados a través de este tema que tuvo el privilegio de desarrollarlo, esgrimirlo en el Congreso Expuestos. Así que para mí y para toda la comunidad de Los que Trastornan al Mundo, los que estarán en vivo y los que lo verán en diferido, sé que va a ser de mucha bendición. Así que Armando, bienvenido. Muchísimas gracias, Iván, y un saludo a todos los que nos están viendo ahora mismo y los que nos verán después. Es un placer, de verdad. Estoy feliz de poder estar aquí y aportar pues un poquito de lo que Dios nos ha dado y que sin duda, así como ha cambiado nuestro corazón, que hemos visto que gente ha sido transformada, también deseamos que cada una de las personas que va a participar en esta ocasión, Dios use este tiempo para hablar a nuestros corazones, cambiar nuestra manera de pensar y que podamos vivir para la gloria de Cristo en todos estos aspectos. Amén. Uno de los temas quizás más delicados que poco se habla en la iglesia es de la pornografía, y vaya que hace un daño tremendo en la vida de hombres y mujeres que aún dentro de la fe, dentro de el caminar con Dios, pues mantienen esa lucha que si bien va degenerando, pues sin duda alguna, de manera integral a las personas que se encuentran todavía inmersas dentro de este pecado, que si bien es cualquier otro pecado, como tú lo vas a explicar, pero que quizás en algún momento hacer un pecado sexual crea como un boom, un estallido, ¿no? Y sí, partamos de allí, hablar de pornografía, cómo podemos definir, cómo Armando define este flagelo tan tremendo como es la pornografía. Mira, es una pregunta muy interesante porque como nosotros lo vemos desde la perspectiva moral, desde la perspectiva de Dios, entonces encontrar una definición suena un poco chistoso porque una definición de la RAE o de cualquier lado es algo muy simple, ¿no? Entonces, si pudiésemos hablar de cómo alguien define la pornografía, alguien normal, un diccionario, es la filmación, la fotografía y la exposición de manera explícita de relaciones sexuales. Básicamente eso es, ¿no? Y uno piensa, bueno, sí es eso. pero sin duda, ahorita vamos a tener tiempo para ahondar más sobre qué dice Dios
sobre estas cosas, ¿no? O sea, realmente qué impacto tiene en el corazón. No solo es el simple hecho de grabar o tomar fotos a alguien teniendo relaciones explícitamente, o sea, va muchísimo más allá, pero básicamente eso es, y creo que todos podemos estar familiarizados con esta definición tan sencilla. Sí, de hecho, cómo la tecnología ha llegado a nosotros y ha servido para crecer en muchas cosas, para avanzar en muchas cosas, pero también la tecnología o el mal uso de la tecnología ha traído consigo dolor, malestar, incomodidad y ha atado a muchos. Y aquí entra la pornografía, que sin duda alguna sus procedimientos para poder ser cautivo de ella en la época que nos encontramos hoy, la era digital, es diferente quizás al siglo XX, en donde se tenía que acudir a otras cosas que también tú vas a ir compartiendo. Y ya teniendo una definición, un concepto, Armando, de lo que es la pornografía, ¿verdad? Podemos hablar también de algunas estadísticas que durante tiempos recientes, pues, nos llevan a nosotros como a darnos cuenta que dentro de la iglesia también se encuentra este flagelo que está haciendo bastante daño. Así es, la verdad es un tema que me ha apasionado. Ahorita más adelante se los voy a contar por qué, pero en esta búsqueda se convierte muy complicado tener estadísticas precisas. ¿Por qué? Porque conforme avanza una nueva tecnología, las estadísticas se disparan de manera exponencial. Por ejemplo, algo reciente, no sé si están al pendiente de que mucha gente se movió para Telegram, porque, bueno, sin saber que Telegram es una de las plataformas que más pornografía infantil distribuye a nivel mundial. ¿Entiendes? Entonces, antes de que existiera Telegram, seguro no había unas estadísticas que ahora existen. O sea, de un día a otro varían por el simple hecho de que las maneras de distribuirla y de tener acceso a ellas cambian. Pero dentro de todas las estadísticas que pudiese dar, me encantó en una revista de 9 marcas que se llama La pornografía y la iglesia, el pastor Tim Challies resumió básicamente esto. Dice: todos sabemos que el mundo se ha pornificado, que la internet ha puesto a disposición de todos nosotros un universo entero de contenido pornográfico. No obstante, muchas de las estadísticas en las que nos basamos y normalmente citamos están obsoletas. O sea, lo que pude decirte ayer, hoy puede estar cambiando, ¿no? A medida que la tecnología cambia y las nuevas generaciones crecen, el paisaje pornográfico inevitablemente cambia. Fui en busca de números actualizados y hoy quiero presentarles algunos de ellos. Todas estas cifras están basadas en estudios confiables realizados en Estados Unidos en el 2016 y 2017. Dice: en el 2016 la gente miró 4.600 millones de horas de pornografía en un solo sitio web, el mayor sitio pornográfico del mundo. Eso corresponde a 524 años de pornografía, o en otras palabras, alrededor de 17,000 periodos de vida completos. Durante el mismo tiempo, se miraron 92,000 millones de videos, o un promedio de 12.5 videos por cada persona en la Tierra. Hoy tanta gente está usando tanta pornografía que es realmente imposible tabular todo eso. Dice: pero entender cuánto se consume en un solo sitio al menos puede ayudarnos para ver que es un gran problema más que una pandemia. Wow. Entonces, sí, estamos dentro de un mundo completamente pornificado. Para muestra lo que podemos ver en la televisión, cómo para vender un producto se tiene que hacer uso de elementos sexuales que puedan motivar a aquel que está, pues, recibiendo esa información.
motivarlo, animarlo a que pueda ser cautivo, pues, dentro de este mundo que pareciera, dentro de lo que cabe, ser bastante sutil, pero que es tóxico, que es dañino, que, como Así lo es. decía hace un momento, es degenerativo. Y sentarnos durante este espacio para hablar acerca de la pornografía y sentarnos para poder darnos cuenta dónde debemos ir para poder ser verdaderamente libres, nos va a ayudar a poder entonces comenzar a desarrollar un plan de desintoxicación que nos ayude a poder entonces encontrar pues una nueva vida a través de lo que el Señor Jesús y su palabra nos puede proporcionar. Ahora, hablando de Dios, hablando de quién es Dios, ¿qué podemos encontrar acerca de su pensar, de su idea en torno a la pornografía, Armando? Iván, entendiendo que la pornografía tiene que ver con actos sexuales públicos, ¿sí? Entonces, necesitamos primero entender qué es la sexualidad y qué es el sexo, ¿no? Y eso sería un tema muy grande, pero debemos de entender que Dios creó el sexo. O sea, Dios creó el sexo, pero para disfrutar de él dentro de una relación marital, dentro de un pacto matrimonial, en donde aún en medio de nuestras relaciones sexuales, Dios es glorificado cuando éstas se llevan a cabo en los términos bíblicos, ¿no? En los términos de entregarnos hacia la otra persona para complacerle, ¿no? Y no en un acto egoísta. Y esto es en lo que se convierte la pornografía y cualquier otro acto sexual fuera del matrimonio, porque lo convertimos, esta sexualidad que fue diseñada para dos, en donde hay un pacto entre ellos delante de Dios para que Él sea glorificado, se convierte en un asunto personal y egoísta para autosatisfacción. Entonces funciona como cualquier otro pecado que cometemos por orgullo y por egoísmo, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo nos habla muy claro en Primera de Corintios capítulo 16, voy a dar lectura del versículo 18 al versículo 20, pero básicamente el apóstol Pablo da un imperativo muy, muy claro, y creo que eso es lo más importante. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18, huyan de la fornicación. Y esta palabra fornicación en el griego es la palabra porneia. Y es muy interesante porque la palabra porneia tiene un espectro muy grande en cuanto a su significado o el uso en el Nuevo Testamento, que va precisamente desde algún acto sexual ilícito hasta idolatría. Entonces, específicamente el apóstol Pablo está hablando aquí de atentar contra el cuerpo. Dice, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el argumento del apóstol Pablo es, ustedes le pertenecen a Dios y por lo tanto ustedes deben de cuidar lo que hacen con su cuerpo, lo que ven, las cosas que están disfrutando, las cosas que están consumiendo, aquellas cosas que se están haciendo de forma ilícita y que Dios no diseñó de esa manera. Entonces, esto es lo que dice el apóstol Pablo, huyan de la fornicación, no tengan nada que ver con esto, ¿no? Entonces, debemos de poner mucha atención a ello. Sí, interesante el poder detenernos para poder encontrar el asedero de la escritura, su sabiduría, ¿no? Que nos lleva a poder entonces entender de dónde debemos nosotros estar atentos a no poder entonces desvirtuar el propósito de Dios para nuestras vidas, el propósito que tenemos a través de Cristo y su evangelio en nuestras vidas.
Y quizás usted puede pensar, esto nada más aplica lo de la pornografía a solteros, pero aplica a solteros, a casados, a viudos, a divorciados. Por eso es que es interesante el poder hablar de esto. Y aquí a todos aquellos que nos están viendo en este momento, ya por allí leí pues el comentario de uno de los hermanos que se ha unido a la conexión de hoy, Armando. Usted puede, a medida que vayamos hablando, interactuando, hacer sus preguntas, sus inquietudes, hacer sus aportes, serán bien recibidos. Tendremos un momento para poder darnos a conocer a nuestro invitado de hoy, el pastor Armando Ortiz. Ahora, hablando de todo este asunto, ¿cuáles son o deberían ser las verdaderas razones por las cuales nosotros necesitamos luchar contra la pornografía? Ok, Iván, mira, en el momento que tuve que hacer una investigación sobre este tema, me encontré con varios artículos, algunos libros buenos, y yo traté de hacer como una recopilación de todo lo que vi y que me llevó a estas conclusiones, ¿no? Entonces, yo creo que las personas luchamos contra la pornografía o estamos batallando con este pecado, no solo en el mundo que no lo considera un pecado, sino en la iglesia, dentro de nuestras congregaciones, los pastores, los líderes, los miembros de la iglesia están batallando con pornografía. Y la pregunta es, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué si se supone que somos cristianos estamos luchando? Entonces, yo escribí 5 razones de por qué esta batalla es tan difícil. Entonces, la primera es porque la pornografía y la adicción a la pornografía es un problema de adoración, Iván. Y ese es el punto central de esto. La pornografía es un problema de adoración. ¿Por qué? Porque los pecados de la lujuria, el uso de la pornografía y la masturbación son ante todo problemas de corazones que están insatisfechos. Vemos el sexo y la satisfacción de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no vemos a Dios y a su gloria de manera correcta. Por lo tanto, cuando surge la tentación, Dios a menudo se convierte solo como en un observador distante. No entendemos que cuando estamos cediendo a esto, le estamos ofendiendo profundamente. El asunto es que mientras me satisfaga, no tomamos en cuenta a Dios. Es como que si su presencia fuera un entrenador de lejos, solo viendo qué hacemos contra él. Entonces, Iván, la única manera que tenemos para vencer a la bestia de la adicción a la pornografía no es la alegría en algo, sino es como que, bueno, entonces vamos a ponerle a hacer muchas cosas, ¿no? Para que ya deje de estar de ocioso y pensando en eso. No, no es buscarlo, entretenerlo con algo más, sino apuntarle a alguien mayor. Y esa persona es Jesucristo. Así que la estrategia principal de la batalla contra la pornografía es hacer todo lo posible, Iván, por disfrutar a Jesús más de lo que posiblemente podríamos disfrutar la pornografía o cualquier otra cosa. La victoria sobre la pornografía no es un llamado simplemente a negarse a uno mismo, sino un llamado a la satisfacción completa en la persona y la obra de Cristo. Esto lo dice Christopher Asmus. Entonces, es un problema de adoración y de ahí debemos partir, que es un asunto de mi corazón y que mi corazón está insatisfecho con la persona de Cristo y por lo tanto va a buscar saciarse con algo más. Segunda razón es la idolatría. El pastor Tim Keller pone mucho énfasis en el pecado que está detrás del pecado. Así que normalmente detrás del placer de la pornografía hay asuntos más profundos en el corazón que no han sido tratados y la pornografía solo es un síntoma de su verdadero
problema, y voy a dar unos ejemplos. El ídolo del placer. La pornografía es solo una de las prácticas de las cuales este ídolo se alimenta. Pero si indagamos más, podemos ver que algunos tienen otros desórdenes en su vida que revelan este ídolo. Un ídolo de estar entretenido y de autosatisfacción grandísimo. Puede ser una sexualidad desvirtuada incluso en su matrimonio. O sea, alguien casado que tiene un desorden en su sexualidad en el matrimonio puede ser exceso de televisión, puede ser exceso de redes sociales, puede ser exceso de comida. Este ídolo hace que busque estas cosas. Otro ídolo es el ídolo del control. Y este es muy, muy sutil, porque es muy interesante observar el comportamiento de una persona que le gusta tener el control de todo, porque cuando no lo logran, la pornografía es un excelente lugar para satisfacer ese ídolo. Escoges qué tipo de mujer o qué tipo de hombre, qué tipo de sexo, en qué lugar y en qué horario. Puedes tener el control absolutamente de todo. Y recuerdo que el pastor Keller, en el libro de Dioses Falsos, pone el ejemplo de una persona que lidiaba con un pecado así, y entonces estuvieron con él trabajando como en un discipulado, y esta persona parecía que había crecido en eso, que había abandonado su adicción a la pornografía, y entonces más adelante le dieron un estudio bíblico, un grupo en casa, y de repente empezaron a tener problemas porque este hombre quería tener control sobre las personas que tenían su grupo en hogar. Entonces, lo único que había hecho este hombre es reemplazar su adicción por la pornografía por su poder y manipulación sobre las personas. Porque este ídolo de control estaba taladrando su vida y buscaba satisfacerlo de alguna manera. El último ídolo que yo identifico muy claro en las personas que luchan contra la pornografía es un ídolo de aceptación. Si hay algo con lo que el hombre batalla desde la caída del Edén, es con ser amado y ser aceptado. Por lo tanto, la pornografía ofrece un mundo de aparente aceptación, donde nadie te rechaza para obtener el placer que quieres. Estás a un clic para sentirte seguro, para encontrar un refugio en ese lugar. Tercera razón, Iván, es la falta de rendición de cuentas. Es porque no somos transparentes en nuestra vida. Tenemos miedo a ser juzgados, miedo a ser apuntados y señalados, miedo a que descubran lo más perverso de nuestro ser, cuando en realidad debería ser normal poder abrir nuestro corazón en cuanto a esta lucha. Queremos vivir de apariencia. Se supone que soy cristiano, se supone que soy el líder, se supone que soy el pastor, se supone que soy el encargado de algún grupo. ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a decir mi novia? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir mi amigo? ¿Qué va a decir el pastor? Pero de verdad, hermanos, cuando nosotros tenemos estas cosas en lo oculto, ese es el terreno perfecto para que Satanás siga lanzando sus dardos, y esta autocondenación y este encierro, empiezas a retraerte de la gente y que no, y en lugar de vivir en la luz, que es lo que el evangelio nos demanda, llegamos a un punto en donde a veces ya no hay regreso, ya no hay retorno. Entonces, la falta de rendición de cuentas es clave para que alguien pueda luchar legítimamente contra la pornografía. La cuarta razón es la cultura de la iglesia, Iván. Y este es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque en nuestras iglesias, como lo hablabas al principio, hablar de pornografía y de masturbación se ha convertido en un tabú. Eso es algo que deben hablar en otros lugares, pero aquí en la iglesia, para nada. Aquí en la iglesia, ¿quién lucha con eso, no? Cuando no saben que perdón, todo lo resumen, sea desde la esfera donde se tenga que enseñar con inmoralidad sexual, dando a la persona que escucha que ya debe entenderlo. O sea, ya por allí basta y sobra que te diga inmoralidad sexual para no atacar. Así y de allí lo que tú vienes compartiendo, ¿no? Claro. Nadie quiere
pues comenzar a hablar de esa realidad que por muchos años ha estado pues dañando a la iglesia, pastores, líderes y cualquier otro congregante que está atado a este pecado. Así es. Decía un amigo que dio un taller buenísimo sobre esto, dice, el 98% de los hombres está luchando contra la pornografía y el otro 2% no es sincero consigo mismo. Es correcto, es En correcto. realidad necesitamos ser conscientes como parte de la iglesia que este pecado está entre nosotros, precisamente porque la cultura nos lo ofrece en bandeja de plata. O sea, no es un asunto de que alguien es más pecador o menos pecador, es un asunto de que somos pecadores y el mundo y el sistema de este mundo nos está ofreciendo cosas y somos atrapados por ellas, y la iglesia necesita estar tan consciente de eso que va a buscar ayudar a sus congregantes para poder salir de ahí. Entonces, en lugar de tener estos espacios de entender el pecado, de la gravedad de él y de cómo vamos a luchar contra él, nos hemos convertido en un lugar de juicio, en un lugar donde no, o sea, el pecado de la pornografía o el pecado sexual lo tenemos en un rango más arriba que la mentira. Bueno, el chisme está bien, el chisme, puede haber muchos chismosos en la iglesia, pero alguien que vea pornografía, wow, y es como que, espérame, o sea, hay un capítulo entero en la Biblia que habla sobre la lengua y cómo puede destruir toda una ciudad, un país. O sea, es igual, es el mismo pecado que necesita ser atacado, y entonces la iglesia debe tener sus procesos para estas personas que están luchando, procesos en donde puedan que junto con ellos salir de ahí. La iglesia, la cultura de la iglesia, Iván, se ha convertido en un lugar muy superficial. No hay compañerismo y no hay una comunidad real en donde los hermanos puedan llevar las cargas de los otros y decirle, acercarte. O sea, no tienes que ir con el pastor, sino con la persona que se supone que es madura para decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy luchando contra esto. Pero no lo vemos así. Entonces, la cultura de la iglesia está afectando muchísimo para que los miembros de nuestras congregaciones estén ocultos en cuanto a ese pecado. Y por último, creo yo que hay un mal entendimiento del pecado de la pornografía. ¿Por qué? Porque por un lado, el Señor nos llama claramente a la santidad. Ahorita lo leímos, huyan de la pornografía. Entonces, es muy extraño, pero cuando ya estás sumergido ahí, sientes que como estás en lo oculto, como nadie sabe de este pecado, como lo puedes manejar según tú, no se te sale de control, entonces piensas que no es tan grave como que si se enteraran que robaste o que, ¿sí me entiendes? Entonces hay un mal entendimiento en cuanto a este pecado. No es más pecado, pero no es menos pecado. Ofende a Dios, ofende a nuestro prójimo y debe atacarse como tal. No dejarnos llevar por esta cultura tan pornográfica y entonces hacerla normal en nuestras vidas, ¿sí? Yo ponía de ejemplo que de repente tú entras a las redes sociales y ahora me pasa muy seguido. Tengo un negocio en donde en esa red social el 90 o 100% de mis seguidores son hombres, y es muy raro porque Instagram entiende eso y el contenido que te envía es contenido para hombres. O sea, yo me meto en mi mismo celular, la cuenta de la iglesia me manda unas cosas en las búsquedas, la cuenta personal me manda otras búsquedas, y la cuenta de este negocio de carne me manda todo este contenido para hombres impresionante. Entonces, Wow. es como, y tú pudieras decir, bueno, yo no estoy abriendo ninguna página pornográfica, o sea, no hay ningún pecado aquí. Pero no, o sea, si tú te das cuenta, son mujeres mostrando mucho más allá. Ese es el espectro de la porneia, es cualquier acto que está invitando a una sexualidad fuera del matrimonio, fuera de los lineamientos de Dios, ya está cruzando una línea que ofende a Dios, ofende a nuestro prójimo, y debe tratarse como tal para que entonces podamos realmente al estar lo más lejos de este mundo pornográfico que ahora se nos hace muy normal. También hablaba, por ejemplo, en México, la inseguridad es tal que
tú hablas de, hoy murieron 100 personas ahí en tu ciudad, y es como que, muy bien, o sea, ayer murieron 90, no pasa nada. Pero no es normal que en una ciudad haya tanta inseguridad y mueran tantas personas, pero nuestra cultura ya nos tiene tan atrapados que se nos hace normal. Y lo mismo sucede ahora mismo con la pornografía, Iván. Entonces, debe ser un pecado que debe ser hablado desde el púlpito, que debe estar en nuestros discipulados y estar atentos a ellos para tratarlos como se debe, como un pecado, y buscar la restauración, buscar la lucha y buscar todos los medios de gracia para poder ayudar a nuestras congregaciones con este Sí, tema. y es importante lo que acabas de señalar, que sin duda alguna nos permite añadir cada uno de esos elementos a la cosmovisión correcta de la vida de aquel que ha decidido seguir a Cristo. Así es. Y entender que si la iglesia no educa correctamente a las nuevas generaciones, el mundo, con todo lo que ya hemos venido hablando, tiene un gran arsenal a su disposición para poder entonces mal enseñar a las generaciones del hoy y del mañana. De allí, de que nosotros podamos sentar cabeza, detenernos, despertar y responder a este gran desafío que por muchos años se ha estado dentro de nuestras congregaciones. Hoy, a los que se están conectando en este momento, estamos hablando con el pastor Armando Ortiz desde Monterrey, México, acerca del tema libres de la pornografía. Y bueno, si usted hasta este momento, tanto los que iniciaron con nosotros o han ido ya añadiéndose a esta transmisión, ha estado pues muy interesado sobre el tema y quiere hacer una pregunta, como ya lo hemos venido haciendo, puede hacerla. En su momento la haremos conocer a nuestro invitado, el pastor Armando Ortiz. Armando, nos gustaría conocer tu testimonio referente a este tema. ¿Por qué? Porque es una situación, como bien tú dices, en que muy pocos, sabiendo la realidad que viven, solteros o casados, pues no se animan a poder entonces hablar sobre esa falencia o esa debilidad por el simple hecho de ser señalado o juzgado dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la realidad o fue la realidad de Armando? Esto yo creo que va a ser de mucha bendición para aquel que lo va a ver, lo va a escuchar. A ver, Armando. Gracias, Iván. Y mira, espero no me juzguen. Y también creo que es un tema que me apasiona porque lo hablo precisamente desde mi trinchera. O sea, yo no estoy hablándote como alguien experto en un tema que no conoce. Estoy hablándote como alguien que ha luchado durante toda su vida con esto. O sea, yo recuerdo que yo fui expuesto muy pequeño, tenía yo creo 9 o 10 años cuando fui expuesto por primera vez a la pornografía. Desde ese momento mi cosmovisión de la sexualidad fue atrofiada. Y recuerdo que cuando me convertí al Señor, yo no vengo de cuna cristiana, yo me convertí al Señor más grande, más o menos como a los 18 años. Y yo recuerdo que cuando me convertí al Señor, hubo algunas cosas como dejar de tomar el cigarro, las drogas incluso, fueron muy fácil de abandonarlas para mí. Dios hizo una obra increíble en mi vida que al siguiente día simplemente no tenía ninguna necesidad de ello. Wow. Pero con el tema de la sexualidad, mi mente estaba tan atrofiada, Iván, que ha sido una lucha hasta el día de hoy en donde cada día tengo que morir a mis propios deseos, sabiendo que ofenden a Dios, ofenden a mi esposa, ofenden a mi iglesia, y por lo tanto debo tener muchísimo cuidado con ello. O sea, al punto de que tuve que poner muchas directrices en mi vida, tuve que buscar las maneras de forma honesta, dejar el celular a tal hora, de buscar no estar tiempos a solas, antes de casarme con mujeres, cosas así que tuve que hacer entendiendo, Iván, que es un pecado con el que a lo mejor voy a luchar toda mi vida y tengo que tener cuidado para no caer. ¿Por qué? Porque amo a Dios
y porque deseo que Dios sea glorificado a través de mi vida. Y yo sé que algunos no van a luchar con la lujuria, unos están luchando con algunos otros pecados, pero personalmente esta ha sido mi lucha más terrible. Entonces, yo sé de qué se trata, y yo sé que cuando no estoy satisfecho y pleno en Cristo, cuando mi vida está vacía de Dios, de su palabra, cuando no tengo un compañerismo real en mi comunidad, yo sé que soy una persona vulnerable para ir y correr en pos de estas cosas que me dan una aparente satisfacción, pero que solo son un espejismo, que lo único que han traído a mi vida es desgracia, Iván. Han traído decepción, han traído desilusión. Estos ídolos por los cuales yo he corrido muchas veces al ceder a esta tentación, me han decepcionado por completo, porque el único que realmente ha podido satisfacer todas las áreas de mi vida es mi Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, yo te entiendo, yo entiendo tu lucha, yo entiendo tu lucha. Es importante el poder entonces darnos cuenta que somos frágiles y que necesitamos día tras día de la ayuda de nuestro Dios para poder sobrellevar pues esto que como bien tú decías, en algunos va a ser una batalla que van a tener que librar día tras día, semana tras semana, en la que solamente asidos de Dios, de su palabra, les va a permitir entonces tener las herramientas necesarias para poder entonces mantenerse firme y seguir en carrera, serle fiel al Señor pese a la adversidad, y sobre todo, y lo creo, es que pueda servir de testimonio, como bien tú decías, sabes, no es fácil, es complicado, pero el poder estar regodeado de el Señor, pero también de personas piadosas, fieles al Señor, va a ser más que suficiente para entonces seguir adelante, ¿ok? Y entender de que el peor error que puede entonces tener un cristiano es poder creerse autosuficiente, es decir, no necesito de Dios, no necesito del consejo de Dios en mi vida, que me exhorta, que me confronta con mi realidad, porque yo puedo superarlo, esto otros lo han hecho, yo puedo hacerlo. Es el peor error que una persona puede llevar consigo. Hoy estamos hablando de un excelente tema, libres de la pornografía, por el Evangelio con el pastor Armando Ortiz. Ya estamos prácticamente en la recta final del desarrollo de este maravilloso tema. Y Armando, para ya ir cerrando, pudiésemos dar algunos consejos prácticos a todos aquellos que nos están viendo. ¿Qué cosas podemos aportar para todas aquellas personas, hombres y mujeres, jóvenes o adultos, solteros o casados, que están luchando con esto de la pornografía? Claro que sí, Iván, y qué bueno que lo aclaras, porque mira, por mucho tiempo yo sí creo que debido a la naturaleza del hombre en cuanto a la sexualidad, sí fuimos o sí somos mucho más propensos a este pecado. Sin embargo, debemos entender que nadie está... sí, o sea, nadie se escapa, no respeta sexualidad, esta adicción. Entonces, y más ahora en un mundo donde la mujer está luchando por igualdad, por equidad, entonces hay también las mujeres están sumergidas, las estadísticas nos pondrían locos para ver cómo de repente de ser un nicho de hombres ahora se ha convertido en un nicho para todos, o sea, adultos mayores, jóvenes, hombres y mujeres, adolescentes y niños que están sumergidos en este asunto. Entonces, yo quiero dar algunos consejos prácticos para poder luchar legítimamente contra este pecado. El pastor Justin Burkholder escribió un artículo en Coalición por el Evangelio sobre esto, y tomé algunos de sus consejos, también pensando en consejos que yo he llevado y los plasmé
también por aquí 5 consejos prácticos para poder luchar legítimamente contra el monstruo de la pornografía. El primer consejo, Iván, es recordar el Evangelio. Parece algo muy simple, pero sinceramente es lo primero que olvidamos cuando estamos frente a la tentación. Es recordar el Evangelio. Recordar principalmente 3 verdades. La primera verdad es que este pecado no me hace un mayor pecador. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza simplemente es pecaminosa. No somos peores pecadores en ciertos días más que otros, ni somos peores pecadores que los demás por cometer este pecado. Simplemente somos pecadores y eso es parte de la esencia del Evangelio. La segunda verdad es que Cristo sabía de este pecado cuando murió por nosotros. El que lucha con la pornografía tiene que entender que este pecado fue contemplado en la cruz de nuestro Señor. Cristo murió para librarnos de este pecado con su gracia admirable. Algunos creen que Dios puede perdonar los pecados más sencillos como el orgullo o el chisme, pero el pecado sexual, la pornografía, ¿cómo podría Dios perdonar eso? Sin embargo, este pecado no le sorprende a Dios, su Hijo. Él sabía que íbamos a luchar con este pecado cuando murió por los suyos. La tercera verdad del Evangelio que debemos recordar para luchar contra esto es que Cristo rompió el poder del pecado en nuestras vidas si realmente hemos creído en Él. Así que una persona no tiene que seguir luchando con la pornografía. Mi hermano, mi hermana, tú que me escuchas hoy, no tienes que seguir luchando contra este pecado porque Cristo ya te hizo libre por medio de su gracia y de su bendita sangre. Así que es importante entender lo que Cristo no solo nos libró de nuestros pecados pasados y nos va a dar una victoria frente a nuestros pecados presentes, sino que ahora mismo Él nos ha quitado la esclavitud que teníamos del pecado para darnos libertad y poder vencer estos pecados. El pecado de la pornografía ya no tiene poder para esclavizar a ningún verdadero creyente. Segundo consejo, entender la gravedad del pecado. Tristemente, aún cuando confesamos nuestros pecados o este pecado solemos minimizarlo, así que es importante que reflexionemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque usualmente este pecado va acompañado de pornografía o va acompañado de otros desórdenes sexuales, fornicación, sexualidad fuera del matrimonio, ir a lugares indebidos para ver a mujeres o a hombres en poca ropa. O sea, va normalmente acompañado, esta adicción va acompañada de otras cosas. Así que debemos entender que este pecado no solamente nos está haciendo un daño físico, mental, sino que también está dañando a Dios, está ofendiendo terriblemente a Dios y está trayendo un daño a nuestro prójimo. Nuestras relaciones interpersonales, Iván, se ven tremendamente afectadas con esta adicción. Si estamos casados, se empieza a notar primeramente con nuestras esposas o nuestros esposos. Cuando estás soltero, se nota en la manera en que llevas tus relaciones con tus amigos, con tus padres. Este pecado afecta terriblemente todas las áreas de nuestra vida. Así que debemos de entender lo grave que es. Tercer consejo, busca los ídolos que te están llevando a practicar eso. En muchos casos, la pornografía solo se convierte en el refugio de la vida cotidiana. Cuando todo está fuera de control, cuando estoy en estrés, cuando estoy muy cansado o cuando estoy fallando en algo, entonces buscamos un refugio en la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía nos ofrece un alivio aparente, una satisfacción aparente. En un par de clics tenemos lo que nosotros queremos. Así que hay algunas preguntas, anótalas, que hay que hacer para identificar estos ídolos o el pecado que está detrás del pecado. La primera pregunta, ¿qué te da la pornografía además de placer?
¿Qué te da la pornografía además de placer? Segunda pregunta, ¿cómo las circunstancias de tu vida, cómo son las circunstancias de tu vida cuando caes mucho en pornografía? Identifícalas. Ya tienes una rutina, es porque tienes semanas sin alimentarte de la palabra, es porque es cuando hay mucho estrés en tu trabajo, o sea, identifica cuáles son las circunstancias de tu vida cuando caes mucho en pornografía. Y la tercera pregunta, ¿qué amas de la pornografía mientras la ves? ¿Qué amas de la pornografía mientras la ves? Estas tres preguntas, si las respondes honestamente, te va a ayudar mucho a identificar qué ídolo es. Ídolo de aceptación, ídolo de placer, un ídolo de control y de poder. Cuarto consejo, arma un plan de guerra. Porque aunque es un asunto espiritual, totalmente espiritual, un asunto del corazón, estos asuntos del corazón le corresponden a Dios, pero no funcionan por sí solos. Hay medios de gracia físicos, terrenales, tangibles, de los cuales nosotros debemos echar mano para que Dios haga su obra. Recordemos que en el proceso de santificación es 100% la obra del Espíritu Santo y 100% la forma en que yo me involucro en este proceso. No es, pues Dios, tú haz lo que quieras y si realmente quieres que cambie, pues yo me siento a ver pornografía hasta que ya no la desee. Eso es una mentira del diablo. Entonces nosotros tenemos que buscar formas prácticas de poder limitar todo nuestro acceso a ello para que entonces podamos luchar legítimamente. Entonces, el primer consejo de este plan de guerra es involucra a otros. Rinde cuentas a alguien más. Proverbios dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces es importante que la verdadera confesión no es solo ir con el Señor y decirle, Señor, perdóname, es buscar a otros para que entonces Dios haga una obra completa en nuestra vida. Entonces involucra a otros en tu proceso. Pon filtros en todo. Hay muchos buenos filtros y organizaciones como Covenant Eyes. Bueno, hay muchísimas que te pueden ayudar para que pongas en tus dispositivos todas las herramientas necesarias y que alguien más esté al pendiente de lo que ves y todas estas cosas, ¿no? Otro buen consejo es observa tu rutina y ten cuidado de cómo es, ¿no? O sea, si te estás desvelando mucho, si estás a solas mucho tiempo, si te metes al baño con el celular durante un tiempo largo, o sea, hay cosas en nuestra vida donde se crean espacios específicos para que nosotros vayamos en pos de eso si la tentación viene. Entonces, debemos de tener cuidado. O sea, yo me acuerdo precisamente que antes de casarme, cuando yo entendía perfectamente que esta era mi lucha, yo me acuerdo que a cierta hora mi celular o cualquier cosa con internet no estaba conmigo, nunca, porque yo sabía que era un terreno difícil, un terreno que iba a ser muy fácil. Oye, estás 11, 12, 1 de la mañana en tus redes sociales, pues claro que va a ser, o sea, sería una tontería si no entendemos que si estamos luchando contra esto, poder ponernos en estas situaciones vulnerables. Por último, da seguimiento. Alguien debe darle seguimiento a tu proceso y ver cómo trazarlo. Algo que nosotros hacemos con las personas que están luchando, por ejemplo, en Familia de Fe, 3 personas dirigimos la iglesia y nosotros 3 tenemos un grupo que se llama Rendición de Cuentas. Y ese grupo no es para decirles cada semana, bueno, aquí está todo lo que hice. No, ese grupo está para que cuando alguien está pasando por un momento, una tentación, tuvo una lucha con su esposa, lo que sea, ese se usa, oigan, ¿saben qué? Pequé.
le grité a mis hijos, traté mal, le hablé mal a mi esposa, o simplemente, oigan, me siento muy tentado, oren por mí, dame una llamada. O sea, estas cosas nos han ayudado de forma muy práctica para luchar contra nuestro pecado. Involucramos a otros y estamos dando un seguimiento. Hay un muchacho entre ellos que incluso hemos trazado sus victorias. O sea, hermano, antes cada semana, y mira, fíjate, ahora tienes 3 meses que no has cedido a la tentación y trazamos este seguimiento y le damos gloria a Dios por estas victorias tangibles en donde sí se puede salir de ello. El punto aquí es que se requiere un compromiso radical para hacer guerra contra este pecado. Cristo mismo nos dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Jesús nos está hablando de la gravedad del pecado y de la necesidad de nosotros ser radicales en cuanto a ello. Ver que es serio el pecado. Recuerdo una vez, en una de mis luchas, porque estaba pasando por una situación muy complicada familiarmente, le hablé a un amigo pastor y le confesé, le dije, ¿sabes qué? He estado luchando mucho, he tenido mucha ansiedad, y él me dio un consejo que de verdad es uno de los mejores consejos que alguien me ha dado. Y él me dijo lo siguiente: pon todos los obstáculos que puedas para no caer. Recuerda que a veces tus afectos por Jesús no serán suficientes y necesitas estar listo. Y fue como, sí, sí. Yo debo estar listo para cuando mi amor por Jesús no sea suficiente. Porque va a llegar el día en que me voy a olvidar de mi Salvador. Y ese día yo no quiero caer. ¿Y cómo le voy a hacer? Entonces tengo que tener todas las vallas necesarias, todos los límites bien marcados para poder vencer la tentación. Y por último, mi hermano, y lo más importante, descansa en la obra de Jesús y no te rindas. Descansa en la obra de Jesús y no te rindas. En Cristo hay restauración, hay redención, hay sanidad. Y a pesar de que es posible desanimarte porque caes y caes y caes y no sabes, no encuentras salida, pon tu esperanza en Cristo y recuerda el Evangelio una y otra vez. Toma en cuenta tus esfuerzos y energía para perseguir a Cristo y luchar contra este pecado que es desagradable. Ve tras Jesús una y otra vez con todas tus fuerzas. Si estás en Cristo, tienes un Salvador viviente que vive en ti y que intercede por ti y que te ha prometido que la obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Al final sabemos que necesitamos la intervención de Dios y no son nuestros esfuerzos los que nos van a transformar, es su obra. Si tú, mi hermano, pones todo este plan de guerra, pero no recuerdas de poner tu fe, tu confianza y tu descanso en Cristo, entonces no sirve para nada. Te vas a convertir en un legalista terrible. Debes recordar que es precisamente por la obra de Cristo que puedes hacer un plan de guerra para luchar contra este y todos los pecados. Así que, bueno, espero que les sirva de alguna manera. Amén. Ha sido un tiempo de mucha bendición que nos ha llevado a poder evaluar o reevaluar cómo hasta este momento ha estado nuestra condición delante de Dios, y creo que ya estos consejos prácticos han terminado de dar en el blanco. Es tuya, es mía, es nuestra decisión el poder responder entonces al llamado de Dios de vivir en integridad, en santidad, el poder ser honestos delante de Él. No podemos engañarle, como decíamos, mostrar nuestra fragilidad delante de Dios, pero delante también de nuestros hermanos, la comunidad de fe, que con madurez, con responsabilidad y en el temor del Señor va a sabernos ayudar, mentorear y llevar a poder también ver lo difícil que de pronto esos primeros momentos de desarraigar de nuestro corazón esa
atadura a la pornografía, pero luego ver, como también tú comentabas, con los testimonios, las victorias, los triunfos que también se pueden lograr en la medida de que buscamos al Señor. Y creo que retumba en mi mente lo que el salmista David en el Salmo 34 en su momento dijo: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y termina Amén. diciendo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor o Jehová les librará. En nuestro Dios podemos encontrar refugio, refugio que más allá de cualquier palabra que es buena, también un consejo práctico de un pastor y líder que siempre va a estar allí, el poder ir a Dios en intimidad, conocerle, el poder responder a su llamado, nos va a permitir entonces el poder llevar a cabo una vida que pueda darle la gloria y la honra a Él. Y por acá, Armando, bueno, bien, para ya ir finalizando como lo hemos venido hecho hincapié en la interacción de algunos hermanos y amigos, por acá quiero compartir algunos de sus saludos y algunas preguntas que también, en la medida de lo posible, pues, puedas responder para ello. Por acá nos escribe Joangel Pérez. Él dice: saludos desde la Iglesia Bautista Ciudadela, acá en Venezuela. Dios les bendiga, qué tema tan importante. Él pregunta: ¿será que se volvió tabú para las familias cristianas este tema? ¿Cómo podemos responder allí? Pues sin duda, perdóname, ahí va. Claro que se ha convertido en un tabú. O sea, la iglesia ha pensado, como te decía, es que es un pecado mucho más escandaloso y por lo tanto creen imposible que un creyente esté luchando contra esto. Y eso hace mucho más difícil la lucha para sus hijos, para su esposo, para sus padres, precisamente porque pues no es mayor o menor, o sea, más bien debe tratarse con la misma severidad que se trata cualquier otro pecado, pero también con la misma compasión y con la misma gracia. Entonces, sí, definitivamente se ha convertido en un tabú por el mal entendimiento del pecado y la mala cultura en nuestras congregaciones de enseñanza sobre eso. Por acá nos siguen escribiendo, pastor Winder Medina, hermano muy querido por acá en Venezuela. Él ahorita está en Cali, Colombia. Dice: saludos desde Colombia, Dios le bendiga. También la hermana Neisel Malvada, hermana venezolana que se encuentra ahorita en Perú. Saludos desde Perú, bendiciones. Bueno, mi esposa, que no está muy lejos de acá, ella estuvo también pendiente de la entrevista. Ella escribe: gracias por abordar este tema. Es necesario que como creyentes podamos tener las herramientas indicadas para ayudar a los creyentes en Cristo sumergidos en el mundo porno. Y bueno, allí ella dice: mi pregunta es la siguiente: ¿solo el caballero joven es adicto o también puede incluir a las chicas, es decir, a las mujeres y a los adultos mayores? Sí, bueno, hace rato creo que la respondí. En este momento es una problemática de todos, es una problemática de adultos mayores, de jóvenes, de mujeres, hombres, niños, adolescentes, y de verdad, ni siquiera respeta. De hecho, esta plática comenzó porque en la maestría me pidieron hacer un estudio sobre el pastor y la pornografía. Entonces, las estadísticas de los líderes sumergidos en esto son escandalosas. O sea, no, este pecado no trasciende todo, trasciende razas, trasciende todo, porque ataca directamente a ídolos que están constantemente, que nosotros estamos buscando constantemente satisfacer, ¿no? El control, la aceptación, el placer. Entonces, es general. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado con él. Jetsi Efren, también desde Cúcuta, Colombia, dice: saludos. Winder pregunta: ¿la pornografía trae consecuencias físicamente? Y si es así, pues, ¿cuáles pudieses aportar? ¿Okay? Mira, no tengo un estudio específico sobre algunas situaciones físicas. Lo que sí sé es que la pornografía funciona eventualmente como una adicción
que funciona cualquier otra, incluso mucho más peligrosa que la cocaína o que la heroína. La pornografía va creando como canales en nuestra mente que de repente se convierten en una necesidad. Nuestra mente necesita ver esto, necesita satisfacerse de esto para cumplir su función en nuestro cerebro. O sea, sí afecta físicamente, sí hace un cambio en nuestro cerebro sobre esto. Entonces, es increíble porque de hecho, uno de los estudios decía que es mucho más adictiva que la cocaína y restaurar todo eso requiere años y años de no volver a ser parte. De hecho, no me vas a dejar mentir, pero tú puedes guardar una imagen que viste hace 20 años. Una imagen pornográfica que viste hace 20 años, tu cerebro la puede recordar hoy. Entonces, es increíble lo que hace la adicción a la pornografía en nuestro cerebro. Sí hay efectos físicos. Winder coloca, hoy en día la lucha es más fuerte porque la pornografía está en todas partes y en el mundo es normal e incluso ya lo recomiendan como un desahogo. Es por eso que debemos fortalecernos espiritualmente. De hecho, acá de seguro en México está un poco más desarrollado ese asunto por cercanía también con Estados Unidos y otros factores. El tema de que ahora se piensa como alternativa educar a los niños sexualmente hablando a través del uso de pornografía. De hecho, en Europa ya esto pues viene a ser una realidad. Entonces, la iglesia debe estar más que comprometida para poder educar a cada uno de los congregantes acerca de este asunto. Si no lo hace la iglesia, el mundo, como ya lo hemos mencionado a través de este tema, tendrá la disposición gustosamente de hacerlo. Neisset Marval dice, Pastor Armando, Dios le siga bendiciendo. Joaquín Pérez dice, compromiso y disciplina para afrontar con carácter esta debilidad. Nuestra hermana Neisset dice, excelente Pastor Iván y Pastor Armando, que el Señor les continúe usando. Muchas gracias por abordar este tema y darnos tan buenos consejos para poder ayudar a otras personas. Dios le bendiga. Winder, muy buenos esos consejos, gracias, que Dios los siga bendiciendo. Franjimar Barrios dice, Pastor Armando, Dios continúe bendiciendo su vida, familia y ministerio, gracias por esta gran enseñanza. Y Yahandra Coromoto, también desde Colombia, hermana venezolana, dice, totalmente de acuerdo, es más adictivo que la cocaína. Ya por acá, pues, estamos concluyendo nuestro tiempo de entrevista con nuestro hermano y amigo Armando Ortiz desde Monterrey, Nuevo León, México, y ha sido un tiempo de mucha bendición. Armando, gracias por hacer el ajuste, gracias por la paciencia que tuviste con tus hermanos y amigos venezolanos para poder conectarte en el día de hoy. Nuestros más sinceros deseos, como cada uno de los hermanos que pudieron escribir por allí, es que el Señor te pueda seguir usando para su honor, para su gloria, que Dios pueda seguir edificando la iglesia a través de la exposición sana y efectiva de su palabra, a través de tu boca y cada uno de los hermanos que te acompañan. Para mí es un placer haberte conocido y como siempre le digo a los invitados y te lo digo a ti en este momento, espero que no sea debut y despedida, sino que podamos agendar también otro tema de acuerdo a las posibilidades. Así que bueno, unas últimas palabras para todos aquellos que te están viendo en vivo y te verán también de manera diferida. Iván, pues como te dije al principio, estoy muy contento, agradecido con el Señor por haberme dado este espacio. Espero poder haber sido de bendición. Sin duda sé que la palabra no regresa vacía, así que estoy seguro que Dios va a hacer una obra, así que yo quiero animar a todos los que me escuchan que el primer paso es busquen rendir cuentas. El primer paso es reconocer la necesidad que tienen de Dios en sus vidas y vayan y busquen a un líder maduro con sus papás o sus pastores para abrir su corazón en cuanto a esta lucha. Entonces, con esta ayuda, empezar un proceso distinto en sus vidas. La segunda cosa que te quiero recordar es que si eres un verdadero creyente, sí puedes vencer este pecado. Dios te ha dado la gracia
Dios te ha dado su Espíritu Santo y Dios te ha dado siempre una salida para que tú puedas huir de esto. Y por último, descansa y recuerda todos los días la obra de Cristo Jesús a favor de tu vida. Amén. Un gran abrazo, Armando. Y bueno, queridos amigos y hermanos, nos reencontramos con el favor de Dios el día de mañana, 4 de la tarde. Así que tengan una feliz tarde, noche en México y una feliz noche acá en Venezuela. Iván, Dios te bendiga y espero verte pronto. Nos Claro que vemos. sí. Chao.